Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Donde usted se encuentra, este es Luis Alberto Jovel, de luisjovel.com y un encuentro con la verdad. El día de hoy les traigo un tema de que sigue con los otros temas que he venido haciendo con respecto a cómo el cristianismo está en Latinoamérica. Me ha gustado que un hermano que se llama Jairo Namun, que se desempeña como director de editorial de Together for the Gospel, es responsable de diseñar y supervisar el contenido del sitio web en idioma español. Él ha sido parte de la Iglesia Bautista Internacional de la República Dominicana, donde el doctor Núñez está, y se ha trasladado a Louisville, Kentucky, para cursar una maestría en divinidades en el Seminario Teológico Bautista del Sur, o SBTS. Él está casado con Patricia, y cuando yo ponga su escrito, porque él ha puesto anteriormente en inglés, lo voy ahora a poner, me dio permiso él a traducirlo en español. Yo le pregunté, ¿lo vas a traducir? Me dijo que no lo piensa traducir, pero si yo lo traduzco no hay problema, siempre y cuando le dé el link de nuevo al escrito original. Pero yo creo que es bien importante hablar de estas cosas. Más que todo en mi persona, de que yo vivo aquí en Australia, estoy tan alejado de lo que es lo latino. Yo atiendo una iglesia de 1700 personas ahora, una iglesia local, pentecostal, se llama Southwest Christian Church, o es Southwest le decimos nosotros, que tiene un componente latinoamericano. Quizás hay unos 50 latinos, pero esos 50 latinos solo llegan 20 o 30 personas a un culto de celebración que tenemos en español cada mes. Lo que queremos hacer es que crezca ese grupo, pero hay mucha gente de muchas iglesias, de otras iglesias de la hispana, que han llegado a esta iglesia. Algunos han llegado dolidos porque han tenido que pasar por iglesias, algunas que son bien legalistas, otras que son muy liberales, otras que no tienen nada de cuidado pastoral. Aquí en Australia yo creo que se vive lo que se está viviendo ahí en Latinoamérica, pero lo que se vive en Latinoamérica es la acción. Y este hombre, este hermano Jairo, escribe acerca de esto, de cómo él ve el movimiento reformado. Más que todo, siempre el movimiento reformado está en la mira, pero de una forma global también, que cómo está el cristianismo latinoamericano. Quizás usted se identifica con lo que voy a decir. Disculpen, he estado enfermo. Que se puede identificar lo que voy a decir, o puede ser de que no, que usted diga, bueno, no son los que yo vivo. Pero las observaciones que hace el hermano Jairo son observaciones que yo he hecho en el Facebook, en mi blog, en los videos, y yo creo que, a pesar de que estoy al otro lado del mundo, a pesar de que estoy a 14.000 kilómetros de distancia, o 16.000 kilómetros de distancia de Estados Unidos, y sería casi lo mismo, vendrían siendo 14.000 kilómetros de Chile o Perú. Aún aquí vivimos y sabemos qué es lo que está pasando en Latinoamérica. En Latinoamérica, por ejemplo, Marino va a venir en noviembre. Ustedes conocen al cantante venezolano, Estanislao Marino, va a venir en noviembre. Así que el pueblo de habla hispana aquí en Australia siempre está queriendo regresar a sus raíces, y cuesta a veces, ¿verdad? Cuesta a veces estar tan al tanto de lo que está pasando en Latinoamérica. Yo estoy siempre en el internet, así que yo me doy cuenta, pero yo creo que hay tendencias que las traemos desde ya hace tiempo y que aquí se han traspasado a Australia. Bueno, indicios de un avivamiento en América Latina. Y cuando digo avivamiento, a mí me llama la atención porque Jairo está escribiendo de una perspectiva reformada, y cómo es que él está apropiando esto. Yo voy a leer y después yo voy comentando a la vez. Puede ser, lo que Jairo piensa es lo que voy a leer, y lo que voy a hablar son mis pensamientos con respecto a lo que Jairo dice, y también a lo que está pasando en Latinoamérica. Pero a mí me llama la atención que Jairo ocupa la palabra avivamiento, y eso que él es de la persuasión reformada. Bueno, yo soy reformado, yo estudié en un seminario reformado, yo mantengo muchas doctrinas reformadas, pero yo creo que no soy un reformado a la forma de que muchos quisieran que fuera reformado. Como he dicho, no soy un reformado europeo, yo no tengo nada de europeo, soy un reformado pentecostal, se podría decir.
Porque aún estando en la iglesia bautista, yo hablaba en lenguas, en la iglesia bautista aquí en Australia, como en otros lados, hay bastante libertad para ejercer los dones. Pero Jairo titula esto Indicios de un avivamiento en América Latina. Yo creo que no solamente es un avivamiento reformado, porque mucha gente habla de la reforma. Bonhoeffer, al llegar a Estados Unidos, dijo de que Estados Unidos es un país protestante que nunca ha conocido la reforma. Yo me acuerdo que un amigo mío, José Villalobos, una vez dijo lo mismo acerca de Latinoamérica, y yo no sé, él es luterano, quizás sabía de Bonhoeffer, pero algo sí que en Latinoamérica se dice evangélico, y ustedes saben que evangélico no quiere decir lo mismo en Estados Unidos o Europa o aquí en Australia que lo que es en El Salvador o México, Chile, Argentina, Bolivia, Honduras. Es muy diferente. Y el protestantismo latinoamericano es un protestantismo que no conoce sus raíces, no saben ni por qué se llaman protestantes. No saben lo que pasó allá en Europa, en Alemania específicamente. Es un cristianismo que no tiene fuentes. Todos, claro, quieren apelar a la Biblia, pero también la Biblia se tiene que entender adentro de su historia. La Biblia no cayó del cielo con las letras rojas de Cristo, con capítulos y versículos. No, eso fue algo que fue dándose paulatinamente en la historia de la iglesia. Pero veamos lo que dice. Indicios de un avivamiento en América Latina. ¿Quiénes son las voces conocidas en el movimiento reformado en América Latina? A menudo me hacen esta pregunta de mis hermanos y hermanas de habla inglesa. De hecho, hace algún tiempo, Ben Pease, director ejecutivo de The Gospel Coalition, me preguntó simplemente esa pregunta. Él estaba realmente con ganas de saber más acerca de nuestro contexto. Nunca olvidaré la expresión de su cara cuando le contesté. Aparte de los apóstoles, no encontrará una voz conocida que sea conocida en toda Latinoamérica. Y por supuesto, por apóstoles quiero decir predicadores del Evangelio de la Prosperidad. A pesar del increíble crecimiento del protestantismo en la última década y el supuesto gran número de adeptos de la religión cristiana, la iglesia en América Latina es, en términos generales, lejos de ser saludable. Nuestra cultura está tan estrechamente identificada con el cristianismo, sin embargo, las verdades del Evangelio son en general desconocidas. Es por eso que algunos dicen que América Latina tiene que ser reevangelizada. Y aquí yo voy a poner el link. El doctor Núñez tiene un podcast que fue a hablar al Southern Baptist Theological Seminary, a SBTS, en Louisville, Kentucky, y donde está Albert Mohler. Y ahí es donde él dice de que tiene que ser reevangelizada Latinoamérica. Cuando yo he dicho esto en YouTube y en mi blog, mucha gente y ahorita voy a explicar algo también, yo no estoy pasando muchos comentarios en mi blog y en YouTube. ¿Por qué? Porque yo no voy a estar pasando comentarios insultos. Si alguien no está de acuerdo conmigo, que me lo diga de una forma educada y que me lo diga también de una forma consciente y inteligente. No necesitan insultarme, no necesitan insultar a la gente que mi esposa, mis hijos. Tampoco me gustaría que respondieran con Biblia. Pero bueno, eso lo quiero decir, porque entra lo que estoy diciendo. Cuando yo digo que tiene que ser evangelizada, muchos me dicen ignorante. Hay grandes siervos de Dios en Latinoamérica, pero el problema es que vos no los reconoces. Pero así como dice Jairo, que muchos siervos supuestamente son apóstoles. Son apóstoles. Ayer estaba yo haciendo unos comentarios en un video que encontré de Sergio Enríquez, de que donde él dice de que la iniquidad es una persona, y que fue la que cuando se habla acerca del querubín protector, que fue hallada la iniquidad en el corazón de Luzbel, y que por lo tanto, de Lucero de la Mañana, y por lo tanto él tuvo relaciones con la iniquidad, y la iniquidad es una persona, una mujer. Eso es un apóstol, y me da risa de que en el mismo video le está criticando a Jesús Adrián Romero de curémico y de dar doctrinas malas, mientras que él mismo está promoviendo doctrinas que parecen gnósticas, que parecen esotéricas. Y estos son los apóstoles que tienen mucho renombre. Estas son las personas que en mi blog las defienden hasta decir no. Pero no hay un hambre de doctrina cristiana, hay un hambre de cosas nuevas, hay un hambre de cosas que nadie más la sabe, solo nosotros, solo nuestro grupo, solo nuestro apóstol está recibiendo esta revelación. Y la revelación está en la palabra de Dios, mis hermanos.
Ahí está la palabra de Dios y esto es lo que es hermano Jairo y muchos están diciendo de que tiene que ser reevangelizado el cristianismo en Latinoamérica y tiene que ser puesto de nuevo en tono con la palabra de Dios y no con fantasías y no con personas que fantasean mucho. Primer punto de 4 puntos, el primer punto que el hermano Jairo toca es: Evangelio de la prosperidad es rey. Mientras que los maestros de la prosperidad son muy influyentes en los Estados Unidos y en otros lugares, son particularmente populares en Latinoamérica. De hecho, la versión carismática, palabra de fe o prosperidad del cristianismo es, en general, la única forma de protestantismo que la gente conoce. En nuestra región, alguien no católico es casi seguro que pertenece a una iglesia que se ubica en el espectro de este movimiento, que es el movimiento carismático, palabra de fe o prosperidad. Yo me acuerdo cuando mi tía, que vive en Sydney, yo le dije, no todos creemos que la iglesia va a ser arrebatada 7 años antes. Y me dijo, ¿cómo puede ser eso si eso es lo que siempre me han enseñado a mí? Y ese es el problema. Ahora también un judío me dijo lo mismo, de que yo solamente estoy encerrado en el cristianismo. Y yo le digo, bueno, pero si yo te acabo de citar 4 judíos que no son cristianos, que tienen el mismo punto de vista sobre Jesús, que lo tiene N.T. Wright, Richard Bauckham, que lo tiene Ben Whittington, que lo tiene Craig Keenan. Y me encuentro que son personas, este hombre en particular, el judío, son personas de que sí están ellos en su mundo y creen que su mundo es todo. Y mi tía es otro ejemplo. Mi tía es otro ejemplo de que ella creía, no, ¿cómo puede la iglesia creer eso? Solo la iglesia siempre ha enseñado tal cosa. Y no, será tu denominación, pero la iglesia en sí es más grande que la denominación. Yo con esto no estoy diciendo que tenemos que leer todo, que tenemos que saber todo lo que los otros hermanos creen. Por ejemplo, yo leo durante el día, yo leo a Issues, etcétera, que es luterano. Durante la semana yo oigo a Michael Horton, que White Horse Inn, que son presbiterianos, son bautistas y luteranos. Yo también oigo a Fighting for the Faith, que son luteranos. Y leo Carisma Magazine, que son pentecostales. O sea, que yo estoy constantemente nutriéndome de todas estas cosas, sabiendo qué es lo que está pasando en el mundo. El Christian Post también, el Christian Post está en español. Christianity Today o Cristianismo Hoy también está en español. Hay muchas cosas que usted puede estar al tanto que está pasando en el cristianismo en otras denominaciones, que es lo que los otros creen. Me gusta que Issues, etcétera, esta semana que pasó dio acerca de los bautistas, acerca de los musulmanes, acerca de los metodistas, acerca del ejército de salvación. Claro, ellos dicen que todos están errados, que ellos son los únicos buenos, porque son del Missouri Synod. Los luteranos del Missouri Synod no son de ELCA, de la Evangelical Lutheran Church of America, que son liberales. Pero al menos uno sabe qué es lo que otras denominaciones creen. Y eso es algo bien importante que tenemos que saber. Que muchos de la prosperidad y de la palabra de fe solo conocen eso y no saben otro evangelio, no saben otra predicación. Hay hermanos que no predican de otra forma porque nunca han ido de otra forma que predicar. Pero sigamos. En América Latina la teología de la prosperidad no es solo un sistema de creencias, sino la cultura en la que vivimos. Conocidos artistas cristianos de habla hispana tienen sus experiencias y formación en la teología de la prosperidad. Programas de televisión y películas promueven una cultura de consumismo. Y también lo hacen los canales de televisión cristianos, entre comillas. Libros son escritos y vendidos defendiendo esta teología. Y las conferencias. Estaba yo oyendo a Sergio Enríquez, por ejemplo, ayer, y cómo defiende, él dice de que el espíritu de Jezabel va a pasar porque muchos, como personas como yo, no vamos a aceptar a estas personas como apóstoles. Y por eso que van a tratar de seducir a los siervos. Pero el texto no está diciendo eso. Juan no tuvo eso en mente. Eso es invención. O sea, que él está defendiendo su doctrina. Y cuando él dice que solamente la palabra didascos o maestro es solamente utilizada para los apóstoles. Yo hice hincapié de 2 Timoteo capítulo 2 versículo 2, si no me equivoco. Y si no es 1 Timoteo, pero yo estoy seguro que es 2 Timoteo capítulo 2 versículo 2, donde dice de que nosotros tenemos que enseñar a otros para que estos puedan enseñar, didáscolos, puedan ser maestros, o didascoleo, que puedan enseñar, que es el verbo de donde se viene el pronombre maestro, que pueden enseñar a otros. O sea que ese término didáscolo no es
según las Escrituras, no es específicamente solo para apóstoles, sino para aquellos que pueden enseñar. Y Pablo le dice a él que él tomó personas para que ellos enseñen a otros, o sea, que sean maestros de otros. Tenemos que tener mucho cuidado con estas personas que están tratando de defender sus puntos de vista. Y por supuesto, dice aquí, las enseñanzas de muchos falsos maestros en los Estados Unidos han sido traducidas al español. Y yo aquí, yo voy a tener que tocar cosas. Digamos, los libros de T.D. Jakes han sido traducidos. Si ustedes saben que T.D. Jakes, él no cree en la Trinidad. Los libros de Joel Osteen también, él también han sido traducidos. De Joyce Meyer. Joyce Meyer, no sé, yo creo que es un poco más ortodoxa, pero digamos, por ejemplo, The Issue, etcétera, los de Fighting for the Faith, la ponen a todos, a esos tres, lo ponen como la Trinidad mala. Yo en realidad Joyce Meyer solo la he visto, nunca la he leído. A Joel Osteen sí lo he leído porque lo he tenido que leer un poco. Es una persona que ocupa el cristianismo para dar consejos, pero no lleva la vida eterna. Para terminar el punto número 1, anteriormente había que hacer evangelismo principalmente entre católicos, mostrándoles cómo el verdadero evangelio es mucho mejor que las obras basadas en los intentos de salvación. Pero cada vez más la evangelización se ha convertido en un esfuerzo para predicar el evangelio a los que se atribuyen a una especie de evangelio de la prosperidad, mostrándoles que Jesús es mucho mejor que las riquezas de este mundo. La vez pasada dijimos cómo Walter McAllister habla acerca de que muchos ocupan a Jesús para llegar a sus fines. Por ejemplo, yo quiero ser cristiano porque yo quiero tener una novia. Quiero ser cristiano porque quiero tener un carro. Y uno es cristiano porque uno tiene la salvación, y la salvación es lo más importante que podemos tener. Podemos ser perseguidos, lo que está pasando en ISIS, allá en, ¿cómo se llama? En el Medio Oriente. Y aún en Chiapas también los cristianos son perseguidos. Puedes pasar todo eso, pero la salvación, si uno se mantiene fiel, no la va a perder. El punto número 2 es bien interesante. Dice, sana doctrina es escasa. Y este es un tema en el Facebook, en los blogs, que la sana doctrina, y hay veces que la sana doctrina es simplemente rechazar la buena doctrina, es rechazar la reforma, es rechazar los católicos, es rechazar la Trinidad, es rechazar que Jesús es el centro de la Biblia. Eso es la sana doctrina para mucha gente. La sana doctrina para mucha gente es cómo se viste, si se viste con manga larga o manga corta, si se viste con falda o con pantalón. Eso es lo que se hace la sana doctrina en muchos lugares. Vamos a ver lo que dice Jairo. En Coalición por el Evangelio tenemos colaboradores de toda de América Latina, y que regularmente preguntan si sabemos de otras iglesias saludables en su área. Desde nuestro lanzamiento en el 2013, hemos recibido cientos y cientos de peticiones de nuestros lectores que piden una iglesia recomendado cerca de ellos. Conozco a muchas personas que se han mudado a otra ciudad solo por estar cerca de una iglesia bíblica. Tristemente, la mayoría de las veces no hay iglesias dentro de 100 kilómetros que podemos recomendar. Dentro de 100 kilómetros que donde vive la persona. Así que la iglesia, a mí también me escriben muchas personas que qué iglesia voy, que qué iglesia, o sea, preguntándome a qué iglesia pueden ir. Y es muy difícil porque es cierto, no hay iglesias, si no es de la prosperidad, es de las que se autodenominan sana doctrina. Y la sana doctrina es lo que acabo de decir, la vestimenta, ciertas creencias raras, defender a personas que son adúlteras a veces, o personas que que mienten acerca de su personalidad, acerca de sus antepasados. Eso es lo que está haciendo las iglesias de sana doctrina. Y son personas que están totalmente nulas del conocimiento del cristianismo. Ellos solo apelan a la Biblia, pero se olvidan de que muchas de las cosas que ellos han llegado a creer no es porque han leído la Biblia a ellos de repente, sino que es unas creencias que vienen de siglos y siglos. Seguimos. Para ser perfectamente claro, las personas no están siendo demasiado exigentes. No están buscando una iglesia grande en pleno auge con un gran programa de niños, música impresionante y un equipo que está llegando a su comunidad y el cambio a su nación. Más bien, la gente está buscando iglesias que representan la predicación expositiva, la sana doctrina, y que tienen los líderes auténticos que hacen su mejor esfuerzo para tener mayordomía de lo que el Señor les ha dado.
Y si bien existen estas iglesias, son muy difíciles de encontrar. Y aquí está la cosa de que yo he visto mucha gente de sana doctrina de que su prédica no es expositiva. ¿Y qué es lo que me refiero a la prédica expositiva? Es aquella prédica de que explica el texto, da el trasfondo del texto y aplica entonces el texto a nosotros, a nuestra realidad. Muchos hermanos simplemente se van a la aplicación sin explicar nunca el texto. Y yo creo que nosotros tenemos que entender lo que la Biblia, cómo los recipientes originales oyeron eso, y entonces podemos aplicarlo a nuestra vida. Y termina el punto número 2 acerca de la sana doctrina. Algo similar ocurre con los cursos teológicos. Mientras que usted puede encontrar fácilmente no menos de 2 decenas de blogs en inglés con material sólido bíblico, todos los días es posible encontrar 2 en español. Lo mismo ocurre con los libros y si bien más y más contenido se está traduciendo al español, por lo que estamos agradecidos. Necesitamos más contenido producido por hispanohablantes para hispanohablantes. Lo mismo ocurre con la música e incluso la formación teológica, que es quizás una de las mayores necesidades de los pastores en América Latina. Muchos de estos pastores que dicen ser de sana doctrina, muchos de ellos no han terminado la high school, no han terminado la secundaria. Y eso no estoy diciendo que le quita a la persona mérito. Pedro, Juan no eran personas preparadas, pero fueron discipuladas por el Dios de dioses. Mucha gente me dice, pero los apóstoles no fueron al seminario. Sí, pero ellos fueron discipulados por Dios mismo. Y como he mencionado, según de Pedro capítulo 2, versículo 2, está que uno tiene que discipular a las personas que van a enseñar a otros. Y muchos de estos hermanos de sana doctrina nunca han sido discipulados, y esto es el problema que tenemos aquí en Australia. Muchos hermanos vinieron acá y vinieron a iglesias que estaban establecidas hace 30, 40 años. Se pelearon por X cosas y se fueron a ser pastor y nunca han sido discipulados como personas. El discipulado no solamente es la Biblia, sino que el discipulado también cómo uno de ministros se va a llevar con la congregación o con otros hermanos, con otros líderes. Y muchos de estos hermanos nunca superaron lo que hay y por eso es que no hay unidad. Y lo mismo pasa en Latinoamérica. No hay una unidad que podamos ver. Y lo que necesitamos es gente preparada, hispanohablante, para que escriba para hispanohablante. Y aquí es donde yo estoy llamando la atención, cómo Jairo está haciendo la diferencia entre muchos evangélicos reformados, que ya vamos a ver lo que el próximo punto, el punto número 3, que muchos evangélicos reformados no tienen madurez, porque simplemente quieren estar leyendo cosas del siglo XVI, XVII, y nunca quieren nada nuevo, nunca quieren hacer algo autóctono de Latinoamérica. Así que hay problemas tanto del lado de los que se creen de sana doctrina, que creen que saben todo, que creen pero no predican expositivamente, no tienen a Cristo como el centro de su teología, más bien en muchos casos tienen a Israel. Israel es, de ahí depende lo que Dios va a hacer, no lo que Jesús hizo en la cruz. Depende del apóstol, que el apóstol es el que tiene revelación, y todo aquel que se va en contra del apóstol es una Jezabel o es un rebelde o alguien que no puede comprender. Me llama la atención que Sergio Enríquez le dice a esa prédica el cristianismo en crisis, y él se refiere al libro de Hans Hanegraaff que se llama Cristianismo en crisis, que ahora ya salió la segunda edición en inglés, y dice, ese hermano se va por otro lado. Claro, se va por otro lado, el lado que le pega a él, y solamente hizo esa referencia Sergio Enríquez. Pero sí, ese libro, Sergio Enríquez, es un libro que va totalmente en contra de lo que él promueve. Punto número 3. El movimiento reformado es inmaduro. El resurgimiento de la teología reformada en los Estados Unidos es un evento reciente. Yo no diría tan reciente, viene de Jonathan Edwards, pero en fin. Pero sus raíces contemporáneas se remontan a los escritos y predicadores populares de la década de los 60, como John Stott, J. Packer, no los menciona, pero yo los menciono, y anteriores. Aunque gran parte de este crecimiento es nuevo, los debates teológicos e incluso el carácter de los líderes de este movimiento son maduros o alcanzando madurez. Muchos miles de estadounidenses jóvenes y viejos con orgullo defienden el complementarismo, la predicación expositiva, teología centrada en el Evangelio y una como visión de la vida centrada en Dios sobre la vida y el trabajo. Esto no es el caso en América Latina. Considera lo siguiente.
En Coalición por el Evangelio, nuestro artículo más leído en el mes de junio fue una respuesta que si es o no admisible para las mujeres usar pantalones. Miles de personas, incluso los que se destacan por la doctrina de la gracia, siguen pensando que Deuteronomio 22:5 prohíbe a las mujeres usar pantalones. Del mismo modo, la batería en la adoración contemporánea es ampliamente considerada como mundana y por lo tanto inapropiada. Evangeliocentrismo es un concepto extraño para muchos. Lo que estaba yo diciendo, que el centro lo toma Israel, o lo toma el predicador predilecto, o lo toma la segunda venida, o lo toma las profundidades de los Illuminatis, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que creemos es un evangeliocentrismo. Es un concepto extraño para muchos, por lo que es común escuchar un sermón perfectamente articulado o una declaración basada en las Escrituras que ni siquiera hace referencia a la muerte y resurrección de Jesús. Recuerde, estas personas no siguen a los falsos maestros, están en nuestro campamento y tratando de ser fieles a las Escrituras. Y muchos de los de sana doctrina son lo que están tratando de hacer, tratan de ser fieles, pero en realidad terminan predicando sus ideas predilectas, no necesariamente un evangelio. El último párrafo de este punto es: también hay una tendencia preocupante, y esto lo he dicho desde hace años. También hay una tendencia preocupante, aunque algo predecible, entre los hombres y las mujeres jóvenes en el movimiento reformado. Una vez expuesto a la sana doctrina, nuestro equivalente del joven inquieto y reformado, esto John Restless in Reform, que es una expresión en inglés, tienden a ser arrogantes debido a su conocimiento recién descubierto. Y aquí cita 1 Corintios 8, 1, 2. Y es cierto. Yo me acuerdo la primera vez que me topé con una muchacha argentina, que ella defiende la reforma a capa y espada, y yo le hacía, ya tenía 16 años en ese tiempo, yo tenía 37, 38, y yo le digo: no, vos estás equivocada, eso no lo creemos los reformados. Pero tú no eres reformado, usted no es reformado, usted es un tal por cual. Sí, pero esto no es así, esto si lo ves en griego no es así. No, pero es que eso es lo que nosotros leemos, y me mostró los libros reformados. Pero se vuelven intolerantes. Yo lo he mencionado y lo vuelvo a mencionar. Hay un hermano, no voy a mencionar ya el nombre porque ya lo mencioné una vez, pero hay un hermano que pide la cabeza de los arminianos, que tienen que ser muertos porque en Dor fueron condenados como una herejía y tienen que ser desposeídos, etc. Llegan a esos extremos arrogantes. Y este hermano chileno también, este pastor que empezó a criticar a Grudem, que es un híbrido porque no es reformado totalmente. Y claro, después me dice de que pasó por el movimiento pentecostal. Mucha gente se quedan dañados de eso, como mucha gente en la iglesia pentecostal. Todos son ex presbiterianos, ex reformados. ¿Por qué? Porque algo también les hicieron. Pero es de ver de que hay mucha inmadurez. Y sigue: ¿quién sabía que la etapa jaula era un fenómeno transcultural? Así que hay cientos de sitios web dedicados a burlarse de los maestros del Evangelio de Prosperidad y sus adherentes. Este número puede no parecer mucho si se piensa en todos los blogs en los Estados Unidos. Pero como he dicho antes, somos un grupo mucho más pequeño. Cuando hay cientos de blogs dedicados a la exposición y burla de las falsas doctrinas, hay apenas una docena que promueven la sana doctrina. Las cosas no son como deberían ser. Hay una marcada tendencia a gritar lo que estamos en contra en lugar de aclarar lo que proponemos. Y mucho esfuerzo se hace por cosas que no son centrales para el Evangelio. Esto es sumamente importante. Mucha gente abre blogs para atacar y atacar y atacar. Y el Chris Sosbro del Fighting for the Faith es una de las personas esas. Dice muchas cosas buenas, por eso lo oigo, pero sus 2 horas de radio a todos los días es simplemente atacar. Y mucha gente dice que yo hago lo mismo, a pesar de, yo siempre digo, bueno, mira los otros estudios que hago acerca de la resurrección, acerca de la segunda venida, no solamente atacar. Y una cosa que estaba hablando yo ahora en el Facebook con unos cuantos: yo no sabía que Guillermo Maldonado tenía un máster en Practical Theology, en teología práctica, del Oral Roberts University y seminario. Y para tener una maestría en teología práctica, él tuvo que hacer
en Oral Roberts, es algo avalado, o lo que hemos estado diciendo acerca de dónde ir y no ir a estudiar, por el ATS, por el American Theological Schools. Así que él tuvo que haber aprendido a hacer un buen ensayo y a dar buenas presentaciones, coherentes. Y yo dije de que por eso es que ahora entiendo por qué es que David Diamond, siempre lo menciono, y Bolañes, que son dos personas que están tirándole a Guillermo Maldonado. Ellos no logran nunca romper la coraza que tiene Maldonado. Y yo me pregunto por qué, y ahora yo entiendo un poco por qué, porque Maldonado hace algo de que él no le toma caso a esas críticas, y lo que he dicho yo, de que de 2 personas que dejan las filas de Maldonado, 10 más caen en la fila de él. Yo no estoy de acuerdo con Maldonado bajo ninguna circunstancia, pero tampoco estoy de acuerdo con lo que Bolañes y Diamond hablan o dicen. Para mí son las dos cosas, son dos personajes, o son 2 polos de la misma moneda, de la misma cara de la moneda, del neopentecostalismo. Pero estaba yo pensando en eso, de que tanto que se ha atacado a Bolañes, tanto que se ha atacado a Cash Luna, pero yo no oigo sana doctrina, no oigo una enseñanza. Me acuerdo que yo puse en mi blog acerca de las indulgencias y cómo es que ahora muchos de la teología de la prosperidad o del evangelio de la prosperidad dicen eso, de que dando dinero uno va a ser próspero porque Dios se compromete con uno, hay que sembrar para cosechar, y etcétera, etcétera, etcétera. Y cómo es que son las nuevas indulgencias, que si yo quiero, no perdón de pecados, pero si yo quiero algo, yo puedo comprar a Dios para que me dé lo que yo quiero. Y yo no veo una reflexión teológica, porque no la pueden hacer, porque no les da la cabeza también, no tienen el estudio, no tienen la preparación. Increíble que Maldonado sí la tiene. Eso es lo que a mí me impactó ahora, que Maldonado sí tiene esa preparación y la usa de una forma bien sutil. En cambio, los otros que supuestamente se creen defensores del universo o guardianes del universo evangélico, pues usando Guardians of the Galaxy, la película que fui a ver ayer, no tienen la coherencia, no tienen el carisma, no tienen por ejemplo, Maldonado hasta ha orado para abrir el gobierno, el Congreso de Estados Unidos 2 veces. O sea, son personas que saben hablar, no necesariamente hacen lo correcto con respecto al mensaje que dan, pero sí a la gente le atrae. Y claro, la gente se aburre de estar oyendo simplemente negatividad, y es algo que yo he aprendido también. Así que tenemos que tener cuidado de los reformados jóvenes. Si me están viendo ahorita, primeramente respeten a sus mayores, que hemos vivido más, aquellos que hemos estudiado la fe reformada. Y también aquellos que ya no son jóvenes, pero son jóvenes en la fe reformada, que ya todo es anatema, que todos merecen muerte los que no piensan como yo. Yo creo que hay que dar más gracia. Si es cierto que han creído en la gracia, pues muestren la gracia que Dios les ha dado a ustedes. Punto número 4 y final. Dios está trabajando mucho. Los que han estado haciendo ministerio en la América Latina, de una manera u otra, por lo general están de acuerdo en que estamos en el comienzo de un avivamiento. Ahí va de nuevo Jairo usando esa palabra avivamiento, a pesar de que es reformado. En los últimos 5 años las cosas han ido cambiando. Más y más cristianos están despertando a la verdad del evangelio. Y no necesariamente porque les predican, esto es lo que estoy diciendo yo, no necesariamente porque les predican que Maldonado, que Luna, que toda esta gente está errada. No, es por un genuino hambre del evangelio. Más y más cristianos están despertando a la verdad del evangelio. Muchos creyentes están siendo salvados por toda la región. Iglesias están desarrollando relaciones significativas unas con las otras. Conferencias están organizando, llamando a los creyentes a regresar a las escrituras, no necesariamente al movimiento mesiánico que dice que tenemos que regresar al entendimiento hebreo para entender la Biblia. A veces que lo que me están diciendo no tiene nada que ver con el hebreo, simplemente son imaginaciones. Yo soy uno de esos que promueve el judaísmo, el segundo templo, que promueve, que quiere entender más eso, pero es las escrituras lo que tenemos seguro, no es la revelación de un apóstol lo que nos va a dar seguridad, sino que es la revelación de la escritura que está ahí. También nuestros hermanos y hermanas en los Estados Unidos y otros países han ofrecido su tiempo, sus recursos y gente para servir en nuestra región. Y se puede ver el cambio de una manera increíble. Debido a la insatisfacción con el cristianismo superficial, hay un hambre increíble por la palabra de Dios en toda Latinoamérica.
Los verdaderos creyentes están devorando todo lo que les ayudará a manejar la palabra de verdad. Cada vez más se oye hablar de las iglesias, que las iglesias están girando a la sana doctrina. Por eso, pero no necesariamente Jairo nos está refiriendo a las iglesias de que se dicen sana doctrinas, como la iglesia de Arbizú o de Diamond, de Gary Lee o de Marco Morales o de David Diamond. No está refiriendo a esas iglesias, está refiriendo a iglesias que son cristocéntricas, que Cristo es el centro de su predicación, que tienen una predicación expositiva, no solamente lo mismo punto, el mismo tema de escatología, el mismo tema de los Illuminatis, el mismo tema de que esto puede pasar, de que estos eventos pueden decir esto, que estos eventos pueden decir lo otro, mientras que el día y la hora nadie lo sabe. Jesús dijo el día y la hora, y con esto quiero decirles algo. Tengamos cuidado lo que ahora están diciendo Diamond y todas estas personas, son astutas, porque están diciendo que la Biblia, Jesús dijo, el día ni la hora nadie lo sabe, pero dicen que sí los tiempos los podemos saber, porque las señales. Y esto me recuerda lo que pasó en el jardín del Edén, cuando el diablo le preguntó a Eva, ¿con qué Dios os dijo que no podéis comer del fruto? Y vino, metió duda el diablo, y esto es lo que están haciendo estos personajes por vender sus productos, sus libros, sus conferencias. Ustedes han oído de que el día y la hora no lo sabe nadie, pero la época sí. ¿Y qué es lo que cómo respondió Eva también? Dios ha dicho que no podemos comer de él ni tocarlo. Y viene el diablo y dice, no, ciertamente no, porque si no moriremos, dijo Eva. Entonces dice el diablo, no van a morir. Y eso es lo que pasa ahora con estos predicadores que están predicando de que el día y la hora nadie lo sabe. Solo el Padre en su potestad lo sabe. Dice tanto Jesús en los Evangelios, tanto en el libro de los Hechos. Pero vienen estas personas para poder promover su producto, pero la fecha sí la vamos a ver. El 8 de octubre va a ser la última luna, la luna roja en este año, y no se ha terminado el mundo. A un hermano me dijo que me escribió en el YouTube y me dijo, ignorante te vas a quedar. Yo le dije, bueno, si estás leyendo esto, es que vos también te quedaste. Mi respuesta en YouTube. Es muy importante de que no sigamos a los hombres, que no toleremos que los hombres cambien los parámetros ya dados por Dios, solo porque ellos quieren probar su punto, nos quieren vender su producto. Tenemos que exigir, como dice Jairo, tenemos que exigirle a esta gente a ser bíblica. Debido a la insatisfacción del cristianismo superficial, hay un hambre increíble por la palabra de Dios en toda América Latina. Los verdaderos creyentes están devorando todo lo que le ayudará a manejar la palabra de verdad. Con esto me refiero, quizás se refiere, yo tengo en mente, como el libro de Gordon Fee, la eficaz lectura de la Biblia. Está también este libro por Martínez, que es con respecto a la hermenéutica. Está también este libro de Dockery, está en español. Si usted lo busca en cómo estudiar la Biblia, si no me recuerdo cómo se titula el libro, pero hay mucho material en español para que usted pueda saber. La teología de Gruden, por ejemplo, está en español. La teología de Berkhoff está en español. Hay gente que necesita saber y tiene hambre de saber más qué es lo que le va a ayudar para manejar la palabra de verdad. Cada vez que se oye hablar de que las iglesias están girando a la sana doctrina por primera vez. En una reciente conferencia vi a más de un centenar de pastores de diferentes países dar un paso adelante y arrepentirse de ministerios que no honran a Dios. Y yo creo que estos guardianes de la fe que acabo de mencionar yo, ya no los quiero mencionar por nombre, estas son gente que tiene que hacer esto. Tiene que pasar adelante, decir, el método que he usado no ha servido, no he salvado las almas, no he hecho nada, simplemente he hecho que me siga la gente, pero no han crecido en la vida. Y algo que yo me fijo en que no ha servido la prédica, es de que esta gente defiende más a estos predicadores, tanto los apóstoles y estos Maldonado, pero también defiende con tanta fuerza, con tanta pasión, defienden a aquellos que le tiran a Maldonado y a etcétera personas. Me llama la atención, ¿por qué? Porque tienen el mismo resultado en sus seguidores que Maldonado tiene. No
están dispuestos a defender a Cristo, pero están defendiendo a sus líderes. Seguramente todavía hay mucho trabajo por hacer, pero el Señor ya está trabajando en este momento. Yo también creo que estamos viviendo el comienzo de un avivamiento. Es mi oración que los creyentes en el mundo de habla hispana serán fieles al Señor, diligentes en las Escrituras y preparados para dar una respuesta a toda y de todos los que cuestionan la razón de nuestra esperanza. Si usted cree que está siendo llamado, considere ir, entrenarse, plantear o servir. En cualquier caso, va a unirse en la oración. Así que así como Jairo de la Gospel Coalition, ellos ven la diferencia, o él está viendo el estado del cristianismo en Latinoamérica. Podemos ver que estamos muy mal. Hay excepciones y hay partes donde el evangelio de la prosperidad, los predicadores de sensacionalismo, que los Illuminati y etcétera, que estas personas no han podido dominar a cierta masa del pueblo de Dios. Por lo tanto, oremos que ese mensaje es positivo, que ensalza a Cristo, que habla a Cristo como el centro de la fe, que habla de Cristo como el centro de nuestro mensaje. Esa es la gente que oremos que Dios los dé para poder, les dé fortaleza, les dé dinero, les dé todo, para poder llevar este mensaje muy lejos. Así que, para recapitular de nuevo, una vez más, valga redundancia, aquí se me cayó esta cosa. ¿Cuáles son las 4 cosas que están pasando en Latinoamérica? O los 4 indicios de que va a haber un avivamiento en Latinoamérica son: evangelio de la prosperidad, el rey, ese es un problema que se tiene que sobrepasar. La sana doctrina es escasa, no hay muchas personas que están preparadas, al menos con un instituto bíblico, para enseñar. Simplemente hay personas que, como ya lo he mencionado muchas veces anteriormente, que pagan $2,500, $3,000 y ya son doctores, y a pesar de no tener ninguna formación teológica o académica. Los movimientos reformados es inmaduro. Mucha gente, lejos de llamar a las personas a abrazar la fe reformada, hace que se vayan y que no quieran tener nada que ver con la fe reformada. Y por la inmadurez, que si una persona se convierte al evangelio y decía, ya no soy católico porque fue lo peor, ahora soy evangélico, y después cuando ve la doctrina calvinista o una doctrina más abierta, con más razón, con más carne, por decir así, carne en el sentido de comer, se vuelven arrogantes, y eso no tiene que ser aquí, sí. Y por último, Dios está trabajando mucho. Muchos creyentes están siendo salvados, mucha gente se opone. Me acuerdo cuando Marco Morales fue el que tiene una prédica de que hay que parar el virus del calvinismo. Y el calvinismo ha estado por 400 años, 500 años va a cumplir. Cuando Morales se vaya con el Señor y toda la gente que lo siguió, se va a terminar el movimiento Morales. El calvinismo va a estar aún aquí. No es porque sea más respaldado por Dios, no porque sea mejor. Para mí, en lo personal, yo creo que sí. Pero porque Calvino fue una persona de Dios. Una persona que se preparó y una persona que dejó su legado. En cambio, estos hermanos, estas personas no, simplemente están predicando, enseñando de la ignorancia. Así que mis hermanos, estas son yo espero que esto le ayude a tener un panorama del cristianismo que nos rodea. Bueno, aquí no mostrarle tanto, pero allá en Latinoamérica les rodea a ustedes. Demos gracias a Dios por Jairo, que ha puesto su tiempo y ha tratado de escribir esto. The Gospel Coalition, yo les recomiendo la website. Hay muchos buenos estudios y hay un excelente estudio acerca de la predicación expositiva ahí también. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Si ustedes les son de bendición todas estas cosas que hago, lo que digo y lo que estoy promoviendo, le invito a que haga una donación. Ahí está aportar, ahí en mi blog, y puede usted aportar lo que pueda, lo que usted siente en su corazón. ¿Y por qué estoy pidiendo esto? Porque se necesita dinero para pagar el internet, se necesita dinero para pagar la website, y se necesita dinero también para poder comprar los libros, los cuales yo saco estudios muchas veces.
Así que si usted quizás no tiene tiempo, mi hermano, mi hermana, no tiene tiempo para sentarse a leer la Biblia, no tiene tanto tiempo para, y bueno, no tenemos que tener todo tiempo para sentarnos a leer la Biblia, no tiene un tiempo para dar un concienzudo estudio de la Biblia, y me puede aportar usted para que se pueda hacer ese estudio, pues sería muy bienvenido. Y un último anuncio. Yo la vez pasada dije acerca de la grande doctrina de la Biblia, que yo quisiera empezar a dar estudios acerca de eso. Si aquellos que están interesados, son 12 personas que yo estoy queriendo que muestren su interés, para así yo poder dar esos 101 capítulos y poder discutirlos entre nosotros. Y claro, van a estar en YouTube, va a estar todo esto en YouTube, pero sí yo quisiera interactuar con personas mientras esto toma lugar. Eso es algo que lo estoy proponiendo, espero que usted lo tome de esa forma y porque podamos todos crecer en el Señor. Que Dios le bendiga, mis hermanos, hasta la próxima.